obispo de Santa Ana, algunos lo han conocido, Monseñor Benjamín Barrera y Reyes. Estuvo antes de Monseñor Rivero, ¿verdad? Y cuando yo llegué al seminario, él era el obispo. Y era bien enérgico, era bien enojado. Y una vez invitaron a los seminaristas allá por Texas-Tepec. Y resulta que no se dio cuenta, Monseñor estaba desayunando con los seminaristas y se descuidó, y en vez de ponerle azúcar a la leche, le puso sal. Y claro, los seminaristas se dieron cuenta y hicieron lo mismo que hicieron ustedes, reírse. Y Monseñor, bueno, la gente, Monseñor, le vamos a cambiar la leche, le ponemos más leche. No, dijo Monseñor, tráiganme el pitcher. Y le echó sal a toda la leche. Dijo, a los seminaristas les gusta con sal. Sí, a los seminaristas les gusta con sal. No sé, no lo tenga santo varón, pero era así con sal. Y hablar, nadie lo puede aceptar. Ese modo de hablar nadie lo puede aceptar. Y Jesús va también a pedir una actitud semejante a la que pidió Josué antes de entrar en la tierra prometida. ¿Qué les dirá Jesús a los 12? Y ustedes también no se van a marchar. Y ustedes también no se van a ir. La gente, no, si eran muchos los que lo seguían cuando daba de comer. La gente había encontrado en Jesús un panadero que además daba pan y gratis. Si el único que arriesgó fue, ¿verdad?, aquel pobre joven que puso sus panes, que puso sus peces. ¿Ah? De ahí nadie más arriesgó, y ahí nadie más puso algo, solamente aquel joven. Hermanos y hermanas, aquella gente en un momento se va a decepcionar. Jesús lo dijo, ustedes no me buscan más que porque comieron, porque les di pan. Y efectivamente, conforme Jesús va presentando su enseñanza, primero el pan que baja del cielo, murmuraron. Segundo, que hay que comerlo, y que se pusieron a discutir cómo es posible que este nos dé. Primero la murmuración, segundo la discusión. Y tercero, cuando Jesús dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre es el que va a tener vida eterna. ¿Qué hicieron? Se fueron. Y eso es lo que nos puede pasar también a nosotros en nuestras vidas. Primero comenzamos murmurando de Dios, después seguimos discutiendo con Dios y terminamos abandonando a Dios. Cuando uno comienza, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando uno dice que muy cansado, que lo que nos pide la iglesia, que tanta reunión, que esto, que aquello, comenzamos murmurando. La murmuración es personal. Luego viene la discusión. Comenzamos a discutir con Jesús. Y finalmente viene el abandono. Abandonaron a Jesús, se fueron. Porque ese modo de hablar es muy fuerte. Lo mismo dicen hoy de la iglesia. El por qué la iglesia, ¿verdad? El por qué la iglesia no acepta, pues, que las personas que están divorciadas y vueltas a casar reciban los sacramentos. Es que la iglesia, el por qué no acepta el otro día, ¿verdad?, el matrimonio, la unión entre homosexuales. Oh, es que la iglesia, decía Vargas Llosa en un artículo, creo que el domingo pasado, criticándolo en el diario de hoy, creo. Es que la iglesia se mete, hermanos. También hoy en día el mensaje de la iglesia debe ser así. El mensaje de la iglesia, ¿por qué? Porque la verdad es una y no es tema de discusión. Porque hay verdades que son dadas por Dios, porque hay realidades que son objetivas. Entre esas está el matrimonio, que es entre un hombre y una. La verdad es una. Y dijeron de Jesús, ¿qué podría hablar más fuerte? Y qué interesante ver cómo a Jesús no le da miedo quedarse solo. ¿Qué les va a decir? Y ustedes no se van a marchar. A Jesús no le dio miedo quedarse solo. Y efectivamente en un momento de la pasión se va a quedar solo. Cuando llegue la dificultad, cuando llegue el problema, cuando llegue el que lo van a aprender, Jesús se va a quedar solo. Jesús se va a quedar solo, pero a Jesús no le dio miedo quedarse solo. A veces a nosotros nos da miedo quedarnos solos. Nos da miedo que nos rechacen, nos da miedo que nos calumnien.
en el trabajo, en medio de nuestras amistades. ¿Cuántas veces no hablamos de Dios y no expresamos nuestras convicciones cristianas católicas? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Mi hermano, es una forma de ser protestante y moderna, que es la de reunirse sin iglesia, una religión sin iglesia. No, aquí aceptamos de todo. Aceptar de todo significa no aceptar de nada. Una nueva forma de donde nadie profesa su fe, donde nadie dice soy católico, donde nadie dice soy evangélico. Es una nueva forma de ser protestante, es una religión sin iglesia. Hermanos y hermanas, ¿verdad que a veces nos da miedo con nuestras amistades quedarnos solos? Defender la iglesia, defender a Jesús, defender la verdad, defender ante las críticas. Nos da miedo quedarnos solos. Jesús no tuvo miedo de quedarse solo. Usted y yo no debemos tener miedo de quedarnos solos. Amén. No hay que tener miedo. Sí. Yo a veces comparto en este ministerio que el Señor nos ha regalado. El otro día se burlaban de mí unos sacerdotes. Se burlaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos prestamos los micrófonos para que cantar un mariachi. No, son cosas de Dios, consagradas a Dios, ungidas para Dios. No nos vamos a prestar para eso. Y una de las cosas que más me ha costado que los jóvenes capten, que las cosas. Yo conocí una persona que en la noche andaba serenateando con la guitarra, aunque mal paguen ellas y no sé cuántas cosas más, y en la mañana estaba cantando vienen con Ale, con la misma guitarra. ¿Qué se me acuerda? Todavía la guitarra tenía impregnado el olor a cerveza. Sí, hermano, o somos de Cristo o no. Y la radicalidad es una de las cosas más importantes. No tengamos miedo de quedarnos solos. No tengamos miedo. Jesús se quedó solo y los santos muchas veces se quedaron solos, incomprendidos, rechazados. Veamos San Juan Bosco. Hoy sí, San Juan Bosco. Salve, don Bosco, salve. Joven de corazón, ¿verdad? Adelante, don Bosco nos llama. Hoy sí, don Bosco. Pero en su época fue criticado, fue perseguido y tuvo que luchar solo. Hoy la obra, gracias a Dios, se ha extendido por mucho. San Ignacio de Loyola, y así podíamos San Francisco Javier, Santa Margarita María de Alacoque, Santa Bernardita. ¿No? Los pastorcitos allá en Fátima se quedaron solos. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende, pero no tuvieron miedo y por eso hoy están en los altares. Hermanos y hermanas, no tengamos miedo. No tengamos miedo. Jesús dice, y ustedes no se van a ir. Primero, no quedarnos solos. Segundo, Jesús pide de sus discípulos radicalidad. Una de las cosas que más admiro a Jesús es su corazón tierno. Y si Jesús se compadecía, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, los llamaba y sentía compasión de la gente porque andaban como ovejas sin pastor. Y a los niños, dejen que los niños se acerquen. Acercaba a los niños, pero ¿qué sucedió? Con sus discípulos, con los 12, Jesús fue exigente. Jesús habló con claridad. Jesús pedía todavía grados de perfección mayores. Las exigencias, hermanos, es para perfeccionarnos. Y las exigencias en nuestra iglesia deben ser para ayudarnos a ser mejores cristianos, no para que nos vayamos. ¿Cuánta gente, cuando se le comienza a exigir, lo que hace es irse? Cuando se le quiere invitar a crecer, lo que hace es irse. Jesús les dijo, y ustedes, lo que comúnmente se dice, no anduvo con paños tibios. Un solo, ¿verdad? ¿Se van a ir o se van a quedar? Pero aquello de pasito para atrás y pasito para adelante no sirve. Eso no sirve, ¿verdad? Pasito para acá y para allá. No, el Señor dice, se van a quedar o se van a ir. Es la radicalidad. La palabra de Jesús es